Gloria a Dios. Dios te bendiga mucho, amado hermano. Qué bueno que podemos estar juntos una vez más para poder seguir exaltando el nombre de nuestro Señor. Hoy seguimos con la segunda parte del tema que comenzamos la semana pasada, la luz del mundo. No sé si lo has notado, pero una realidad en la que vivimos es que nuestro mundo está en tinieblas. Cuando vemos el mundo y la realidad de lo que vivimos hoy, nos recuerda en los primeros versos de Génesis, con un mundo desordenado y con un mundo vacío. Un mundo que parece que no tiene a dónde ir. Donde cuando una buena noticia es seguida por 3 malas noticias. Pero qué bueno que hay luz en medio de las tinieblas. Qué bueno que donde hay pecado, dice la palabra, que sobreabunda la gracia. Así que el día de hoy vamos a hablar sobre la luz de Dios en nuestras vidas. Acompáñame al libro de Isaías, capítulo 11, verso del 1 en adelante. Isaías capítulo 11, verso del 1 en adelante. Uno de las profecías poderosas del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Dice el libro del profeta Isaías capítulo 11, verso del 1 al 5. Y brotará un retoño del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto. Y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Se deleitará en el temor del Señor y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el soplo de sus labios matará al impío. La justicia será ceñidor de sus lomos y la fidelidad ceñidor de sus cinturas. Oramos, Padre, gracias hoy por tu palabra. Ella es viva y es eficaz. Háblanos, porque tu pueblo te necesita. Habla, que tu pueblo escucha, porque necesitamos tu dirección y la revelación de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. El profeta Isaías es uno de los profetas importantes en la historia del pueblo. Y el profeta Isaías ministró llevando la palabra de Dios por más de 70 años. Y lo interesante de esta historia es que durante su ministerio estuvieron sirviendo como rey de Israel y de Judá diferentes reyes, diferentes. Y uno de aquellos reyes fue un rey bastante importante, el rey Acaz. Y el rey Acaz llegó a pecar tanto que ofreció incluso sacrificios a otros dioses. Cometió un sinnúmero de errores que llevó a que el pueblo cayera luego esclavizado en la mano de los asirios. Entonces Isaías está profetizando en un tiempo profético donde las cosas parecían que no iban a funcionar. Había un contraste. Había Dios diciéndole a Isaías la consecuencia de la traición de Israel, del pecado de Israel, va a ser muerte. Isaías va a ver consecuencias de que se hayan apartado de mí. La palabra que Dios traía a través de Isaías no era una palabra que a la gente le gustara. No era un tipo de profecía que la gente anduviera buscando. No era una profecía fácil de escuchar, pero era la verdad que había traído como consecuencia sus acciones. Y en medio de todo el contraste de oscuridad que había, de todo el rumor de guerra, de todo el rumor de división y de esclavitud, hay una palabra que sale como ese rayo de luz de principio de Génesis, rompiendo en dos las tinieblas. Hay una profecía que decía que en medio de toda la esclavitud iba a haber una esperanza, iba a haber algo diferente. Iba a nacer un niño a través de una virgen, y que ese sería el príncipe de paz, y que ese sería el Padre, y que ese sería el Dios nuestro, el poderoso,
que sería el rey y que sería Emmanuel. Una de las palabras más poderosas que hay en la palabra de Dios es la palabra Emmanuel. Porque Emmanuel es una palabra que no usamos muchísimo, pero es una palabra que significa Dios con nosotros. Yo no sé si puedes ver el escenario acá, pero entiende lo poderoso que es que en medio de la oscuridad y en medio de tiempos de conflicto haya todavía una palabra de Dios diciendo yo estoy contigo. En medio de los problemas, en medio de cuando yo estoy frustrado, de cuando yo veo que las cosas parece que no van a funcionar, yo estoy escuchando una voz que me dice, aún estoy contigo. Y siempre corremos a muchas alternativas, para a veces olvidamos una simple palabra, Emmanuel. Dios ha prometido estar con nosotros. Así que viene la palabra profética en Mateos capítulo 1 y 23, donde le recordaba, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Recuerda que la semana pasada estuvimos hablando, ¿sabes qué? Estuvimos hablando sobre esos 400 años de silencio. Cuando parece que Dios no está presente, cuando parece que Dios no está hablando. Y en medio de todo esto irrumpe este texto de Mateos capítulo 1, verso 23, la Virgen, y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa en medio del silencio, en medio de la oscuridad, en medio de la ruptura, Dios aún está con nosotros. Aún Dios está trabajando a favor de su pueblo, aún Dios está haciendo las cosas que nos ha prometido. Y ahí es donde viene la palabra Emmanuel. Te decía que la propia Biblia lo explica, Dios con nosotros, pero mucho más que eso es un significado. Porque esta palabra, sabes, en el hebreo es una mezcla de dos palabras hebreas. Y sí, traducidas son Dios con nosotros. Pero esta unión de la palabra, siempre les recuerdo para los que no han estado en estudios bíblicos con nosotros, estos números 59, 73 y 410 son los números que identifican en el diccionario Strong. Es uno de los diccionarios más prestigiosos sobre la traducción de las lenguas originales. Así que hablamos que Emmanuel es la unión de dos palabras. Míralas aquí. La primera palabra es una conjunción que significa conmigo, o junto a, o delante de. Ve conmigo aquí paso a paso para que entiendas a dónde voy. La palabra Emmanuel, la primera parte de esa palabra significa conmigo, o junto a, o delante de. La segunda parte de la palabra Emmanuel significa fortaleza, poderoso o todopoderoso. Así que si vamos a traducir literalmente la palabra Emmanuel, no solo dice Dios está con nosotros, sino que dice estamos junto a Dios, delante de nuestra fortaleza, delante de nuestro poderoso, de nuestro todopoderoso. Estamos junto al poderoso. Y eso, sabes, tiene una connotación mucho más profunda. Porque no solo es que Dios está con nosotros, sino que tu fortaleza en la aflicción, sino que el poder de Dios, el Todopoderoso, ha prometido estar junto a ti y contigo. Ha prometido estar de nuestro lado. Por eso tiene tanta importancia la profecía de Dios a través de Isaías. Porque en tiempos de esclavitud, porque en tiempos de problemas, Dios viene a prometer, yo estoy contigo como poderoso. Yo estoy delante de ti, está el Todopoderoso como fortaleza. Así que Isaías viene con esta esperanza. Le viene diciendo al pueblo, viene un Mesías, pero no es cualquier Mesías. Es un Mesías diferente. Así que vamos a ir desglosándolo conmigo. La persona del Mesías. Porque mira lo que empieza la profecía, Isaías 11, verso 1. Brotará un retoño del tronco de Isaí y un vástago de sus raíces dará fruto. Eso es lo que viene a decir primero. Dice, retoñará. Habrá un retoño de un tronco. ¿Y por qué esto es importante, amado hermano y hermana? ¿Por qué es importante cuando vemos este inicio de la palabra profética? ¿Cuál es el Mesías que viene? ¿Qué tipo de Mesías recibimos? ¿Qué tipo de esperanza estamos recibiendo? Dice la palabra que va a retoñar el tronco de Isaí.
¿Alguna vez has visto un tronco retoñar? Pues quiero decirte algo. Esto lo que significa es, cuando un tronco es cortado, se está buscando una sola cosa: interrumpir la vida. Se está interrumpiendo el crecimiento del tronco. Se está interrumpiendo que produzca. Así que puede ser muy frondosa este árbol, pero que cuando tú lo cortas solo queda el tronco cortado. Y es una acción de intentar evitar que haya crecimiento y que haya fruto. Recuerdo cuando era niño, en el patio trasero de la casa donde nací, había un árbol muy grande y muy frondoso, pero que nos causaba muchos problemas. Y nos causaba muchos problemas porque era enorme, pero sus ramas eran gruesas y frágiles. ¿Qué significa unas ramas gruesas y frágiles? Que eran enormes y pesaban muchísimo, pero no resistían el viento. Así que cuando cualquier viento pasaba, sobre todo un país como el nuestro, que enfrenta muchos huracanes al año, sufríamos mucho con aquellos troncos enormes, destruyendo parte de nuestra casa muchas veces o las casas de los vecinos. Así que decidimos cortar aquel árbol. Pero amado hermano, no importa, al principio dijimos no vamos a cortarlo desde abajo porque era demasiado alto. No teníamos dónde guardar todo aquello. En Cuba tienes que cortar todo a mano. No están los camiones que hay aquí que llegan y te destruyen un árbol en minutos. Así que dijimos, vamos a cortar solo las ramas principales. Y meses después estaban como iguales. Cortamos partes de él y no solucionábamos el problema. Intentamos entonces secar aquel árbol, taladramos su tronco, hicimos todo lo que pudimos y nada logramos. Hasta que una sola opción tuvimos: cortar completamente el tronco. Y cuando cortamos completamente el tronco, nos encontramos con otro problema. El árbol estaba muy cerca a nuestra casa. ¿Y sabes cuál fue el problema? El problema es que estaba cortado. Para nosotros, problema solucionado, no va a crecer y no va a dar frutos. Pero sus raíces seguían vivas. Así que sus raíces siguieron creciendo hasta que rompieron una parte del firmamento de mi casa. Porque estaban muy cercas y muy fuertes. Y parecía un árbol muerto, pero sus raíces seguían vivas. Eso es lo que pasó con el tronco de Isaí. Fue cortado la promesa de Dios que le dijo al rey David. ¿Sabes lo que le dijo Dios a David? Nunca te faltará hijo tuyo en el trono. Yo estoy haciendo un pacto contigo, David, para siempre. Si ellos son fieles a mí. Y no lo fueron. Así que la promesa se interrumpió. Fueron llevados cautivos, deportados, esclavizados. Y es lo que Isaías está hablando. Así que Isaías viene y dice, hay un tronco. Hay un tronco que parece que está muerto. Hay una promesa de parte de Dios a una familia. Pero sabes, cuando leí esto por primera vez, tuve una duda. Y mi duda fue, ¿por qué dice el texto? Mira acá conmigo. Brotará un retoño del tronco de Isaí y un vástago de sus raíces dará fruto. Yo no sé si tú ves el mismo problema que yo en este texto. Pero cuando yo lo leí dije, ¿por qué Isaí y no David? Si la promesa era para David, no para su padre Isaí. Así que Dios no está diciendo que retoñará desde el tronco de David un rey poderoso. Está diciendo, a veces las nuevas oportunidades, a veces los retoños, a veces la nueva vida viene desde mucho más atrás y viene desde Isaí. ¿Y sabes lo que pasaba con Isaí? ¿Quién era Isaí en el pueblo? Nadie. Nadie. David era un gran rey. Isaí, su padre, no era nadie. Isaí simplemente era el padre de muchos muchachos que Dios lo bendijo con escoger a uno de sus hijos como rey. Y desde ahí, desde el anonimato, desde no hay títulos, desde no hay posiciones humanas, desde ahí viene Dios a decir, desde el anonimato comienzo a traer esperanza. ¿Por qué? Porque a veces creemos que el trabajo con David era desde que llegó a ser rey. Pero no. El trabajo con David
era desde su padre, porque su padre lo entrenó. Porque hablamos mucho de que Isaí no se acordó ni siquiera de David cuando llegó Samuel. Pero entiende algo. Hay algo importante en esta historia. Isaí confiaba lo suficientemente en David para dejarlo a cargo de las ovejas. Quizás no lo consideraba un guerrero, quizás no lo consideraba el ideal para ser rey, pero sí le confiaba las ovejas. Entonces sabía que era digno de confianza. Y eso Dios lo usó, ¿sabes para qué? Para prepararlo solo allí en el valle. Solo allí donde él estaba a prepararlo. Allí lo usó Dios. Y desde ese anonimato, desde aquel anonimato, viene Dios a decir, voy a traer un retoño, voy a traer una esperanza, voy a traer algo nuevo. Y mira lo que interesante que dice, de él va a retoñar desde este tronco y de sus raíces saldrá un vástago. Raíces que no estaban muertas. Esperanza que no estaba muerta. Porque hay gente que sigue viendo los troncos cortados y cree que las raíces están muertas. Pero quiero decirte lo que Dios te ha prometido. Cuando Dios te dijo, soy tu Emmanuel, cuando Dios te digo, yo estoy contigo, aun cuando te corten, aun cuando los ataques del mundo te corten por completo, aun cuando tus decepciones, incluso tus propias malas decisiones, corten ministerios y dones y llamados de Dios, quiero decirte que la promesa de Dios sigue intacta. Aun cuando nos alejamos de lo que Dios ha puesto delante de nosotros, sus promesas se cumplen. Sus raíces siguen intactas. Solo esperando que tú y yo decidamos volver a Él. Solo esperando que tú y yo decidamos buscarlo a Él. Brian, please help me with the screens, please. Porque ¿sabes qué? Esta promesa habla mucho más. Estas promesas hablan de que estamos esperando a un Mesías que no solo es poderoso, sino que un Mesías que va más allá de un tronco cortado, que va más allá de la oscuridad que tú tengas. Cuando tú dices no hay más esperanza, cuando tú dices aquí no hay nada que hacer, viene Dios y dice todavía hay algo más que hacer. Todavía tengo una siguiente parte para ti. Así que viene y le dice a siguiente, y sobre este Mesías reposará el Espíritu del Señor y tendrá una habilidad, una habilitación del cielo, con un espíritu de sabiduría y de inteligencia, y un espíritu de consejo y de poder, y un espíritu de conocimiento y temor de Dios. El que te ha prometido restaurarte no es cualquiera. El Emmanuel que está contigo no es cualquiera. Es alguien que ha sido habilitado para habilitarte a ti. De él proviene la sabiduría y la inteligencia, el consejo y el poder, el conocimiento y el temor al Señor. Esa es la luz rompiendo las tinieblas. Esa es la luz trayendo. Mira el verso 3. Y se deleitará en el temor del Señor y no juzgará por lo que ve en sus ojos, sino lo que ve en su corazón. No por lo que está viendo, no por lo que está escuchando, sino por lo que hay en su corazón. Esta es la promesa de parte de Dios para cada uno de ellos. Esta es la promesa de parte de Dios para ti y para mí el día de hoy. Es una promesa que incluye un futuro más allá de un tronco cortado. Un futuro más allá de algo quitado. Ese espíritu no va a ser simplemente alguien que vendrá y no te dará una esperanza. Vendrá a juzgar, sí. Vendrá a juzgar con fuerza. El ministerio del Señor no será hablando, ¿sabes? Dios juzgará. Hay gente que sigue empecinada en perder el tiempo. Hay gente que sigue aferrada a su propio camino. Y Dios dice, sigo contigo. Y Dios dice, sigo contigo. Y Dios dice, estoy contigo. Y te quiero habilitar. Y quiero que tengas plenitud. Que seas pleno en mi llamado. Pero quiero decirte también que estamos en una carrera contra reloj. Así que también será justo. 4 y 5. Él juzgará al pobre con justicia
y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Él herirá la tierra con la vara de su boca y con el soplo de sus labios matará al impío. Hoy no tenemos mucho tiempo para entrar en estos textos, pero es exactamente lo que dice Apocalipsis, cuando el Cordero vendrá y juzgará a la tierra. Pero sigue hoy diciendo en el siglo XXI, yo estoy contigo. Dice que la justicia será ceñidor de sus lomos y que es un Dios fiel. Que es un Dios fiel. Pero quiero decirte esto, amado hermano y hermana. Tú y yo, hoy, en el día que estamos, no importa cuántos años hayan pasado, no importa qué tantas veces hemos sido cortados, no importa cuántas veces el enemigo ha intentado que no des fruto, que tus ramas no crezcan, que seas incapaz de producir. Dios ha plantado en ti una semilla. Dios ha plantado en ti unas raíces que están listas para hacerte florecer de nuevo. Yo solo puedo recordar la vara de Moisés. Una vara que nadie creyó que sirviera para nada más que simplemente ayudar a un viejo anciano a subir una montaña. Sirvió para dar poder y manifestar autoridad. Y después, cuando termina dentro del arca del pacto, dice que floreció nuevamente, que reverdeció nuevamente. Y cuando tú miras las cosas humanamente, puedes ver que no hay esperanza. Cuando tú miras las varas, tú puedes decir muchas veces, aquí se acabó todo. Cuando te miras en el espejo, muchas veces dices, este es el final de la carrera. Cuando miras atrás tus errores y tus malas decisiones, quizás has dicho muchas veces, no hay más nada que lograr. Pero yo quiero decirte algo el día de hoy. No importa qué cortado parezca tu vida, aún hay promesas de Dios de que retoñe el propósito, de que florezca nuevamente lo que Dios te ha prometido y lo que Dios ha traído sobre tu vida. Lo que Dios quiere hacer contigo es mucho más de lo que tú quieres entender. Mira qué poderosa esta profecía de Isaías. Isaías 6, 10, 12. ¿Recuerdas el capítulo 6 de Isaías? Este es poderoso, ¿ok? Te pongo en contexto. Es cuando empezaba el ministerio de Isaías. ¿Recuerdas ese momento cuando Isaías llega y está en el templo y tiene una visión del trono de Dios y que cubría el templo y que serafines y querubines? Toda esa historia, ok. Justo detrás de la revelación del trono de Dios y de la gloria de Dios, viene esta profecía y le dice, Isaías, haré sensible el corazón del pueblo y endurece sus oídos y nubla sus ojos. No sea que vean sus ojos y oigan sus oídos y entiendan con su corazón y se arrepientan y sean curados, Isaías. Mira lo que dice, son insensibles, pero los voy a endurecer aún más, les voy a nublar los ojos, porque necesitan sanidad. Entonces le dije yo, dice Isaías, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Alguna vez tú has tenido esta oración? Porque yo creo que yo la he tenido muchas veces. ¿Hasta cuándo, Señor? Y él me respondió, hasta que las ciudades estén destruidas y sin habitantes, y las casas sin gente, y la tierra completamente desolada. Y hasta que el Señor haya alejado a los hombres y sean muchos los lugares abandonados en medio de la tierra. Ese no es el tipo de palabra que yo espero del Señor. Ese no es el tipo de esperanza que yo estoy esperando. ¿Hasta cuándo, Señor? Hasta que todo haya sido destruido. Y hasta que haya, no tengan habitantes, no haya casa, esté todo desolado. ¿Sabes por qué? Porque Dios dice, este pueblo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a seguir jugando? Isaías, estoy cansado de un pueblo que insiste en darme las espaldas. Así que le cerraré los ojos, le endureceré el corazón hasta que sus casas hayan sido destruidas. ¿Sabes que muchas veces Dios te decía en una ocasión, muchas veces Dios nos permite el desierto? Muchas veces Dios nos permite las pruebas para que entendamos, para que aprendamos a no depender de mis fuerzas. Tú quieres ver a alguien buscando de Dios cuando tiene problemas. Tú quieres ver a alguien que se olvida de Dios cuando todo está bien. Es nuestra naturaleza humana
Es nuestra primera intención. Y en medio de aquel panorama dice Isaías, ¿y qué queda, Dios? ¿Qué queda cuando todo está destruido? ¿Qué queda cuando todo está desolado? ¿Qué queda cuando no hay esperanza? Dios le da una última esperanza. Isaías, aún quedará una décima parte de ellos, aún quedará el 10% de ellos, aún quedará gente fieles, Isaías. Aún va a quedar gente en medio de la destrucción. Y esta volverá a ser consumida como el terebinto o la encina, cuyo tronco permanece cuando es cortado, y la simiente santa será su tronco. Míralo conmigo aquí despacio. Dios le está diciendo, vendrá destrucción. Vendrá problemas. Vendrán desiertos. Vendrán coronavirus. Vendrán todo tipo de plagas. Vendrán todo tipo de problemas. Pero aún quedarán gente. Y esa gente, aunque hayan sido consumidos y cortados, la simiente santa estará en su tronco. La semilla santa estará en su tronco. En lo que quiere hacer realmente Dios con nosotros. Esto es poderoso porque nos da una esperanza. Sabes, yo soy muy amante a tener el césped de mi patio trasero verde. Porque cuando me mudé para aquí, esta casa, se los he dicho en otra ocasión, había sido reconstruida muchas partes, así que el césped había sido arruinado. Me costó extra tiempo tratar de cuidarlo y alimentarlo. Y fumigaciones y productos y agua. Y sabes, me gusta verlo completamente recuperado y verde. Pero ahora, alguien va a mi casa y no conoce mi césped y va a ver a un césped que está completamente quemado y seco. Completamente destruido. Quizás como el de tu casa. Y alguien que lo mira y no lo conoce dice, esto no sirve para nada. Los árboles que tienes cerca de tu casa. Alguien que viene de otro país donde no hay invierno, a lo mejor lo ve y dice, túmbenlo porque es un árbol seco, que no es capaz de producir. Pero yo quiero decirte algo. Yo conozco mi césped. Yo sé el alimento que le he echado. Yo sé lo que tiene encima de él. Yo sé que hace pocas semanas le eché el último producto para prepararlo para el invierno. Y alguien será capaz de venir y decir que no sirve para nada. Pero yo sé lo que le he dado. Y yo sé que no importa lo seco que parezca en esta temporada de invierno. Yo sé que llegará la primavera y estará verde nuevamente. Porque sus raíces siguen saludables. Porque solamente está en un momento en el que parece estar muerto porque se está fortaleciendo. Así que aquellos que me cortan el césped me dicen, aquí tenemos que echar semilla durante el invierno para que vuelva a salir nuevo césped. Yo digo, ¿cómo que en el invierno? Me dicen, sí, en el invierno. Porque en el invierno es cuando ellas caen bajo la tierra y comienzan a echar raíces para que en la primavera estén fuertes. Si lo echas la semilla en la primavera, van a crecer rápidos, pero sus raíces serán pequeñas y el sol las quemará. Si la echas en el invierno, sus raíces serán lo suficientemente profundas en la primavera para resistir el sol del verano. Yo sé cómo yo alimento mi césped. Yo quiero decirte, Dios sabe lo que está haciendo contigo. Y la gente hoy puede mirarte como que estás cortado. La gente hoy puede mirarte como que estás muerto y no tienes solución. Pero lo que yo puedo decirte es que yo sé que el Padre conoce lo que ha invertido en ti. Tu Creador, tu Señor, sabe lo que ha invertido en ti. Y sí, puede que tú creas que estás en una temporada de invierno, pero es solo para que seas capaces de echar raíces profundas para cuando llegue la primavera. Hay gente que quiere crecer rápido y el sol los quema. Hay gente que crece despacio
pero sus raíces son tan profundas que el sol no puede con ellos. ¿Quieres crecer rápido y aprisa? No vas a durar mucho cuando te llegue la primer tormenta de la vida. Y sí es doloroso el invierno. Y sí vas a escuchar el juicio de muchos. El juicio que te dice, estás muerto, estás seco. No tienes solución, no tienes alternativa. Pero yo quiero decirte, todavía hay una esperanza. Todavía hay algo de parte de Dios para cada uno de nosotros. Aún quedará una 10ª parte. Y en Él la simiente santa. ¿Cuál es hoy tu batalla? ¿Qué soy lo que estás enfrentando? ¿Qué soy aquello momento en que has sentido el corte sobre tu tronco? ¿Que has sentido que las cosas ya no van a más? Hoy Dios te invita. Y Dios te dice, soy tu libertador, soy tu sanador, soy tu restaurador, soy tu Emmanuel. Así que a partir de hoy la palabra Emmanuel va a significar para ti mucho más que Dios está conmigo. Significa que la fortaleza de Dios está contigo, que el poderoso está contigo, que está contigo, dándote esa nueva oportunidad. Echa raíces para que aguantemos juntos. Así que hoy queremos participar de la mesa del Señor. Cuando participamos de esta mesa, le decimos, Padre, gracias por tu sacrificio. Así que, Emmanuel, estás con nosotros. Yo quiero que siempre estés conmigo. Quiero que siempre yo esté delante de ti. Así que solo dedica ahí unos segundos a orar. Y dile, Padre, te entrego esos sueños cortados. Te entrego esos sueños rotos. Te entrego esos momentos de decepción. Te entrego mis fracasos. Te entrego mis adversidades. Y hoy venimos a la mesa a decirte, heme aquí, te necesito. Aquí estoy, háblame hoy. Así que hoy recordamos que la noche que el Señor Jesucristo fue traicionado, comió por última vez con sus discípulos. Y comiendo con ellos tomó el pan y dando gracias, lo partió. Y les dijo, coman. Este es mi cuerpo que es roto por ustedes. Háganlo todas las veces en memoria de mí. Y cuando aquella cena hubo terminado, el Señor Jesucristo tomó la copa. Y habiendo dado gracias, les dijo, tomad, bebed. Tomad esta copa, que es mi sangre. La sangre derramada por ustedes. La sangre de un nuevo pacto para el perdón de los pecados. Tómenlo todas las veces que lo hagan en memoria de mí. Así que oramos, Señor Jesús. Hoy venimos a ti necesitados. Hoy venimos a ti arrepentidos. Te rogamos que recibas lo que somos. Te rogamos que nos des una nueva oportunidad. Aquí está tu pueblo necesitado de ti. Gracias por lo que has hecho y gracias por lo que harás. Hoy venimos a tu mesa aceptando tu invitación en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Yo quiero invitar a mi hermano Neisy y a mi hermano Diver que me acompañen acá y me ayuden acá a servir. Y mientras cantamos al Señor,